Esto es StioCast, no es Histocast, pero casi. Bueno, y aquí una semana más de este verano, de este caluroso verano, vamos a tratar otros acontecimientos que sucedieron muy lejos de aquí, pero que estoy seguro que ahora mismo en esos lugares están pasando un calor tanto más que aquí. Vamos a hablar de una anécdota que sucedió en Kursk y para ello pues tenemos a Hugo que nos la va a contar así de viva voz. Se ha prestado a este veranito a grabar un StioCast. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Goyo. Aquí desde la calurosísima Málaga, que estamos hoy con Terral. Con Terral. Buah, Sí, aquí no hay quien pare. Bueno, Hugo ya sabéis que lo podéis encontrar en @Hugo Canete, perdón. En la ñ ya sabéis que para los ingleses no existe, así que es Hugo A. Canete en Twitter. Y nada, yo sin más ya te dejo que nos ilustre, porque yo la anécdota esta no la conozco, así que estoy en tus manos. Pues esta es una anécdota que se nos quedó también pendiente de contar en el programa de Kursk. Y bueno, es que es una acción prácticamente audaz. O sea, si hay algo audaz, seguro que esta en la batalla de Kursk es la primera. ¿Eso lo pusisteis en el grupo de estudios de historia militar? ¿Me suena? Sí, en la web está contado con todo lujo de detalles, porque además es una anécdota sacada de Tierra Calcinada, que es un libro de Paul Carell, pues donde comenta todas las operaciones en el frente del este, sobre todo la parte sur, o sea, la guerra en Ucrania y Kursk, en el año 43, no sé si lo he dicho. Bueno, y ya aprovechamos y decimos que hablamos de grupo de historia, de estudios de historia militar, vamos, que ya muy familiarizados nosotros en ello, pero aprovechamos y decimos cuál es la web para que no lo conozco, es www.ggem.es, ¿no? Pero con una H después de la E. hm.es. Exactamente. Y que pueden leer la anécdota o profundizar en ello y ver muchas cosas más. ¿En qué consiste esta anécdota? Pues para poner un poco en la foto a los que nos escuchan, digamos que estamos ya en pleno apogeo de la batalla de Kursk en el 12 de julio. Y como comentamos en el programa de Kursk, básicamente la operación alemana Citadel consistía en dos ataques por los flancos del saliente de Kursk, uno desde el sur que tenía que llevar a cabo el cuarto ejército Panzer y otro desde el norte que ahora mismo no me acuerdo cuál era la agrupación que tenía que llevar pues otro ataque de flanco desde el norte. Entonces, en pleno ataque de estas dos pinzas, resulta que los soviéticos, como ya comentamos la otra vez, pues tenían muy bien conocido todo el plan alemán. En el momento en que los alemanes inician las dos pinzas, desde el norte de Orel, o sea, desde el norte de la pinza norte de Kursk, los alemanes desencadenan una ofensiva contra el segundo ejército Panzer que el que estaba allí. Claro, ¿eso qué significa? Significa una ofensiva por la retaguardia de una de las puntas de ataque, con lo cual toda la parte norte de la ofensiva se tiene que parar, porque tienen que volver un poco grupas para contener lo que se les venía por la espalda. Entonces el alto mando se plantea qué hacer, si parar la ofensiva o ver si de alguna manera pueden reorganizar todo el plan para ver de qué manera podían tomar el saliente. Y entonces se le ocurre que justo al sur del cuarto ejército Panzer, que es el que está en la pinza sur, que está ahí parado un poco en la cercanía de Prokhorovka, que es donde ocurre la gran batalla de tanques, que luego, según Javier Beramendi, pues ya con nuevos estudios que se han sacado, con documentación rusa, se ve que ya no fue tan grande como dicen. Pues ahí estaban paradas las divisiones del segundo cuerpo Panzer SS, das Reich y la Leibstandarte. Y entonces lo que piensan es que
bordear con otro grupo de ejércitos que estaba un poco más abajo. No llega a ser un grupo de ejércitos, es una agrupación de ejércitos, la agrupación Kempf, que estaba un poco más al sur, pues que a su vez hiciera una finta a derecha, cruzara el río Donetsk, que es lo único que separaba a la agrupación Kempf del flanco de Prokhorovka, y entonces de repente los rusos se vieran luchando en dos frentes, de frente contra la pinza sur y de flanco por la nueva agrupación Kempf que les vendría desde el sur, pero tomándolos por el flanco. Para que esta operación tuviera éxito, el único problema grande que tenían era cruzar el río Donetsk, que nacía allí a unos pocos kilómetros, pero tenían que cruzarlo para llegar a Prokhorovka. Claro, la agrupación Kempf llevaba en la punta, en la vanguardia, pues llevaba 3 divisiones Panzer, la sexta, la 19 y la séptima. Y como digo, el problema gordo se les presenta a la hora de que en muy poco espacio de tiempo, porque para coordinar y para llegar justo a tiempo a Prokhorovka por el flanco, esas 3 divisiones tienen que cruzar el Donetsk. Y entonces ya estamos centrados en lo que a continuación vamos a relatar. Y entonces vamos a presentar a nuestro protagonista, que es el mayor Franz Bake, o Bake. Vamos a llamarle Bake porque en realidad no sé cómo se pronuncia en alemán. El mayor Franz Bake era un jefe de batallón del 11 Regimiento Panzer de la 6ª División Panzer, que era la que de las 3 que hemos comentado de la agrupación Kempf, la que estaba un poco más adelantada y más cerca de la ciudad de Rashvets, que era la que estaba lindando con el río Donetsk. Y entonces están viendo la manera de ver cómo cruzan el río, la plana mayor del 11 Regimiento Panzer y el jefe y el general de la división de la 6ª División Panzer. Y lo que están estudiando es un plan para tomar esa cabeza de puente que les presenta el mayor Bake. Y el mayor Bake es uno de los ases Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Sus unidades destruyeron más de 1000 tanques, no él, sino sus unidades, ¿no? Todas las unidades que él dirigió durante la guerra. Y bueno, incluso destruye tanques a pie como infantería. Tiene tres galardones de tanques destruidos a pie con armas de infantería. Bueno, un auténtico... Acabó con la cruz de caballero, con las hojas de roble y con las espadas. Bueno, pues este hombre, el plan que les propone es dar un golpe hacer una columna e infiltrarse en las líneas enemigas de noche con un T-34 en cabeza y atravesar todas las líneas, llegar al pueblo de Rashvet, llegar al río, tomar el puente y establecer una cabeza de puente para que a la mañana siguiente llegaran las 3 divisiones y pudieran cruzar el puente y seguir directo hacia Prokhorovka. Sí. ¿Vale? Y entonces, claro, finalmente aprueban el plan de Bake, y entonces parte esa misma noche con su segunda sesión del 10º Regimiento Panzer, y además se lleva consigo el 2º Batallón de Vehículos Blindados del 114 Regimiento de Granaderos Acorazados. Como hemos dicho antes, empieza la columna a marchar y la abría el mayor Bake con un T-34 capturado, y detrás pues iban su sección Panzer, compuesta en general sobre todo por carros Panzer III y por el regimiento de granaderos por el batallón de granaderos acorazados. Y no debían hacer uso de radio, no debían hablar para que no los detectaran, y debían sentarse en los carros pues, a la manera rusa, como hacían normalmente los rusos. Sí. Y de esa guisa, fumando plácidamente sobre los carros, pues fue como la columna en mitad de la noche empieza su camino, se adentra en el frente. Pronto ven que pasan la línea de frente, ven a los rusos, pasan por ellos, se meten un poco en la retaguardia y van pasando a través de baterías antitanque, de baterías de órganos de Stalin, y se dan cuenta de que no han sido detectados, porque los rusos no mueven ni un pelo ante el paso de la columna, ¿no? Entonces pues ellos siguen avanzando. De repente en el camino se cruzan con una unidad de infantería
que pasa junto a los alemanes, pero vamos, lado con lado, y pues tampoco se dan cuenta, suspiran además aliviados porque normalmente era costumbre que al pasar la infantería junto a tanques, pues algún soldado le diera por subirse a uno. Sí. Y bueno, pues no fue el caso, ¿no? Menos mal, pues ellos siguieron adelante. Y de esa forma la columna recorre 10 kilómetros dentro de las líneas enemigas. Pues en esto que el T-34 de Baque, que va en cabeza, se para. Se cala el motor y se para en mitad de la carretera. Y entonces pues salen pues, rápidamente, lo echan a un lado, que era el procedimiento habitual. Cuando en una columna se estropeaba el carro de cabeza, pues lo habitual es echarlo a un lado para que la columna pudiera seguir. Entonces, para no despertar sospechas en los rusos, pues hacen exactamente lo mismo y mientras intentan arrancarlo, hasta que finalmente consiguen arrancarlo otra vez y vuelve otra vez a liderar la columna ante la atenta mirada de los soldados soviéticos que estaban descansando por allí por la campiña. Sí, que no se dan cuenta encima, que eran tanques. Vale, primero. Claro, o sea, en la oscuridad el primero sí era un T-34, pero los demás eran Panzer III. Pero todo esto pero es por en la oscuridad nadie los ve. O sea, fíjate que pasa una columna de infantería por el mismo lado de los tanques, porque iría a algún sitio. Pero y no se dan cuenta de que son Panzer III. Pero eso es por la noche, ¿o cómo? Sí, por la noche. Claro, que si no tiene sentido. Sí, pero aún así, al lado, pero no ven ninguna simbología ni nada de esto. Es que vamos, ni en los uniformes. Es que es increíble, absolutamente, ¿no? Sí. Bueno, llevaban el T-34, sí, lo llevaban en cabeza. Normalmente, cuando tú ves una columna, el primer tanque que se ve, sí. Pues bueno, que un T-34 ya no te fijas si las sombras que hay detrás son o no son, ¿no? Uh-huh. El caso es que pasan desapercibidos. Y entonces, pues ya de unos cuantos kilómetros más allá, habrían hecho ya 10, 12 o 13 kilómetros, y entonces llegan a las afueras de Rashvets, que es el pueblo que debían tomar. O sea, a la espalda del pueblo estaba el río Donetsk y el puente. Uh-huh. Y entonces ahí empiezan a divisar a los primeros carros soviéticos. Los ven como grandes moles metálicas que están paradas, alineadas, y se dan cuenta de que las tripulaciones, que no están de guardia porque las tripulaciones están durmiendo en el suelo, tienen todas las escotillas levantadas, y entonces pues siguen ellos avanzando, la columna sigue avanzando hacia el pueblo como si nada, y de pronto se rompe el silencio de radio, cosa que estaba absolutamente prohibida, y es porque el carro de vanguardia informa de que se le aproximan de frente más de 20 T-34 que irían a algún sitio. Entonces, claro, ahí ya se iban a ver de frente unos con otros, ¿no? Se iban a cruzar. Y bueno, pues los alemanes tragan saliva y de repente empiezan a pasar los T-34 por el otro carril. Uh-huh. Y van pasando uno detrás de otro, y cuando ya parece que han pasado todos, los últimos 6 o 7 tanques rusos de repente deciden darse la vuelta. Y claro, eso ya les hace sospechar de que algo raro han visto, porque no es normal que de repente pues 6 tanques rusos se den la vuelta. Sí. Así que Bake nada más ver este movimiento, se baja corriendo del carro de cabeza y se monta en un Panzer III que llevaban de mando. Los Panzer III de mando no llevan cañón, son vehículos de mando para la batalla, pero precisamente al ser un vehículo de mando, que es el que va dirigiendo a los demás tanques, pues no lleva cañón. Entonces lo único que ellos le habían puesto un tronco de madera simulando un cañón. Sí. Y entonces Baque decide montarse en este tanque, que es el único que no está armado, y le hace dar la vuelta y lo cruza en la carretera una vez que ha pasado la columna, y le ordena a la columna que siga su camino hacia el río porque ya lo tienen al lado, y él con unos cuantos vehículos blindados de los granaderos Panzer, pues se quedan esperando a que vinieran los 6 T-34 que se acababan de dar la vuelta. Uh-huh. Total, que estos T-34 se colocan en semicírculo a unos 20 metros de distancia del tanque de Baque, y este ya no se lo piensa, se salta corriendo del tanque y le ordena al sargento de granaderos que venía con ellos que abrieran fuego, porque estaban todos preparados con su arma antitanque para abrir fuego en cuanto recibieran la orden. Así que en poco más de 3 o 4 segundos ya se habían cargado 4 carros T-34. Sí.
y ya se desencadena el infierno. Los rusos ya dan la alarma, empiezan a lanzar bengalas, se vuelven locos, los tanques y los vehículos de Bay pues siguen adelante corriendo hacia el río, y mientras los zapadores que llevan con ellos toman una batería que había ya al lado al asalto, porque podría amenazar la columna en su camino al río. Pero bueno, desde el río de repente llega el sonido sordo de las detonaciones, y es que los rusos habían volado el puente. Lo tenían preparado por si acaso. Por si acaso. De todas formas, los zapadores logran llegar a la orilla opuesta porque había un pontón ruso que logran utilizar, y con ese pontón y el batallón de granaderos acorazados logran cruzarlo y establecen una cabeza de puente estable al otro lado. Y los rusos, claro, la sorpresa es tal, y se desencadena el infierno, los 7 T-34 destruidos en pocos segundos, que los rusos huyen de Rashbet, y todas las unidades que habíamos estado antes se dan a la fuga y dejan el camino expedito. En poco tiempo llegaría el primer batallón del 114 Regimiento de Granaderos Acorazados, y ya por la tarde del día siguiente llegó el grupo de asalto Horst de la 9ª División Panzer, que era la vanguardia de la 19 División Panzer, que era la vanguardia de la siguiente división que venía detrás de la 6ª. Y ya claro, ya ahí logran abrir el digamos el pasillo en el frente. Los rusos se habían quedado tan perplejos que una vez que la cabeza de puente está tomada y las 3 divisiones Panzer están acercándose a toda velocidad, pues se retiran rápidamente de allí y dejan las puertas abiertas para que los alemanes de repente metan a 3 divisiones acorazadas en el flanco izquierdo de Prokhorovka, ¿no? Claro, esto te dice que ¿qué hubiera pasado si estas 3 divisiones hubieran llegado? El problema es que no llegaron, porque antes de que eso pudiera pasar, Hitler cancela todas las operaciones de Kursk por como ya hablamos, por el desembarco que se estaba produciendo en Sicilia, en Sicilia de las tropas aliadas. Pero vamos, estuvo la cosa en un tris. Si le hubieran dado un par de días más, estas 3 divisiones Panzer se meten en el flanco de Prokhorovka y a lo mejor la historia hubiera sido de otra manera. Pero bueno, por esta acción, Backe gana las hojas de roble para su cruz de caballero, que se la concede Hitler pues ya en septiembre. Y luego ganaría la espada. Joder. O sea, la verdad es que es un momento ahí súper audaz. Bueno, ya había sido audaz en el pasado, pero parece que se va superando el tío cada vez que tiene la ocasión. Sí, porque además luego participa, esto que he comentado antes de que destruye 3 tanques con sus manos, es decir, ya fuera de su tanque. Esto fue en otra batalla, en una bolsa donde quedan embolsados su unidad, y luego en la bolsa de Cherkasy es él con su batallón Panzer, uno de los que abren la salida de la bolsa y la mantienen abierta durante una hora para que por allí puedan salir las tropas cercadas. O sea y luego también lucha en el oeste contra los americanos, contra Patton. Sí. O sea que este hombre es un as, es uno de los más grandes ases Panzer de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Y qué fue de él? Sabemos que pues acabó la guerra. O sea, que sobrevivió a la guerra, ¿no? Sí, sobrevivió a la guerra. Él había sido reservista. Él ya luchó en la Primera Guerra Mundial. Y luego era médico dentista, y estaba en la reserva y se volvió a unir al cuerpo acorazado a finales de los años 30. Y luego después de la guerra volvió otra vez a su clínica y murió en 1978 en un accidente de coche. Qué curioso, qué curioso, ¿verdad? Sí, no, incluso y el Bundeswehr en el entierro le hizo una guardia de honor. Obvio, que menos, ¿no? Claro. A un tipo como este. Bueno, pues, oye, una anécdota, la verdad, la más de curiosa. La verdad es que podríamos haber...
hablar de cada uno de sus hechos heroicos de Bake, ¿no? Sí, pero sí, de Franz Bake. Esta yo creo que se lleva la palma, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sería cuestión de investigar y si encontramos alguna otra, a lo mejor las acciones que son Cherkasy también tienen su interés. Claro. Pues nada, ahí tenemos a la audaz de los a la audacia de los que dirigían los Panzer, y que fíjate que tenían ese hándicap terrible de que todas las operaciones ya las conocían los soviéticos a través del servicio de espionaje, pero aún así había espacio para los hechos heroicos y poder sorprender a los soviéticos a través de acciones individuales, ¿no? Una cosa tremenda. Sí, sí. En fin, aunque parezca que todo está controlado, pues siempre queda ese espacio para los hechos heroicos. Pues nada, Hugo, que muchas gracias por esta anécdota, por este StioCast, y yo espero que lo disfruten los oyentes, porque la verdad es que es de película total. Sí, 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 lo mismo espero, y gracias a ti, Goyo, ya sabes, siempre. Nada, hombre. Bueno, vamos a aprovechar ya que estamos, porque se ha producido hoy, porque esto lo estamos grabando el sábado y lo escucharéis a partir del lunes. Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje, ¿no? a uno de los grandes exploradores, que podemos decir que es el Elcano de los americanos, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no, Hugo? Exactamente, hemos tenido la gran suerte de ser coetáneos de una de las grandes figuras de la exploración de la humanidad. Claro. Es que la gente a lo mejor no se da cuenta, pero aunque muchos, yo no he tenido la suerte de ver cómo llegaban a la Luna en directo ni nada de eso, pero he vivido en los tiempos que ha vivido pues un Colón, un Elcano de la humanidad, ¿no? Y es que eso es un privilegio. Claro. ¿Qué es lo que vivía esa gente y tal? Pues mira, lo hemos podido vivir nosotros. Estamos viviendo, aunque parezca que los tiempos de exploración se acabaron, pues lo estamos viviendo día a día. El otro día con la misión a Marte y todo eso. Eso es, veremos al de Marte, no, yo creo que no, de Marte no lo vemos. Yo creo que yo lo veo difícil, pero bueno, quién sabe. Eso, lo de la Luna, fíjate, desde que se pusieron a volar y desde que se llegó y que ¿cuánto pasó? 50 años. 10 años. ¿Eh? Desde que Kennedy fija los planes y los presupuestos para poner al hombre en la Luna pasan menos de 10 años. Sí, y desde que el hombre empieza a volar con los Wright. Bueno, también. Sí. ¿Cuándo fue? ¿En 1910? O algo así, ¿no? 1906 creo que fue, los hermanos Wright. Sí, bueno, pues, no, una cosa brutal. Unos 63 años creo que son, 63 años desde que empezamos a volar hasta que llegamos a la Luna. Es una cosa increíble, o sea, es que es un avance tremendo. Yo creo que si nos lo proponemos sí que se puede llegar, pero tiene que haber verdadero interés como el interés que hubo con la pelea con la carrera. Bueno, a ver si se pican con los chinos. A ver quién llega antes a Marte. Eso. Bueno, pues nada, aquí nuestro recuerdo a Neil Armstrong, que descanse en paz. Y nada, que animar a nuestros gobiernos a que sigan avanzando en la exploración espacial. Ya que den otro gran paso para la humanidad. Exactamente. Bueno, pues nada, con esta luctuosa noticia, pues nos despedimos este StioCast. Hugo, hasta luego. Hasta luego. Venga, que pase buen verano. Igualmente. Chao.